Bueno, el tema que nos compete hoy tiene que ver con lo que se conocen como unos procesos aleatorios y que tiene como título una introducción a la probabilidad. Es un tema pues muy utilizado sobre todo en la parte ambiental y en la parte de las ciencias naturales. Para ello comenzamos definiendo los tipos de experimentos. Cuando hablamos de experimento, pues quiere decir el tema de investigación, lo que el proyecto que se va a trabajar, etcétera. Si es una palabra muy amplia, lo de experimento. Hay unos experimentos que se llaman deterministas, que son aquellos en los cuales podemos predecir el resultado antes de realizar el experimento. Es decir, que un experimento es determinista cuando existe un conjunto de circunstancias que antes de su ejecución determinan completamente el resultado. Entonces, como ya se sabe de antemano el resultado, el objetivo de todo este tipo de trabajos, de proyectos, de experimentos, es el de verificar su cumplimiento. Un caso pues muy sencillo a nivel de ciencias, ¿no? La ley de la gravedad. Si dejamos caer una piedra desde una ventana, pues sabemos sin lugar a dudas que la piedra cae. Entonces ya sabemos cuál es la respuesta. Y si la soltamos la piedra, ¿para qué lo hacemos? Para verificar que eso se cumple. Si la arrojamos hacia arriba, pues sabemos que subirá durante un determinado intervalo de tiempo y después tendrá que bajar. Experimentos deterministas o no probabilísticos son aquellos en los cuales de antemano se sabe el resultado y el objetivo es verificar. Hay otros, los que tenemos que ver de aquí en adelante, que se conocen como experimentos aleatorios o probabilísticos. Son aquellos en los que no se puede predecir el resultado, porque este depende del azar. Como no podemos predecir el resultado antes de realizar el experimento, entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues estimar. Lo que vamos a tratar de hacer aquí es estimar el resultado más posible que se puede presentar, pero que no necesariamente va a ocurrir, puede que no ocurra. Por ejemplo, si lanzamos una moneda, ¿sí? No sabemos de antemano si va a caer del lado de cara o de sello. Uno de los dos va a quedar hacia arriba, pero no sabemos cuál. Y aquí descartamos la posibilidad que la moneda caiga parada. Si lanzamos un dado, pues sabemos que debes caer hacia arriba una cara con un número entre el 1 y el 6, pero no sabemos cuál de ellos va a ocurrir. Para estos experimentos aleatorios o probabilísticos, vamos a definir lo que es un espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de resultados posibles al realizar un experimento aleatorio. Por ejemplo, si lanzamos una moneda, hay dos resultados posibles, cara o sello. Entonces ese es el espacio muestral, que generalmente lo simbolizamos con una letra C y con una letra S. Si lanzamos un dado clásico, el espacio muestral es de que debe presentarse hacia arriba un número entre el 1 y el 6. Entonces generalmente también se lo simboliza como el conjunto de números entre 1 y 6. Suceso o evento es un subconjunto del espacio muestral. En el caso del lanzamiento del dado, donde hay 6 resultados posibles, nosotros podemos hablar de que salga un número primo.
Entonces nos estamos refiriendo a los números 2, 3 y 5. Podemos hablar de un suceso compuesto que es obtener un número primo y que a la vez sea par. Y entonces, en este caso, el único que cumple con eso es el número 2, de ser un número primo y al mismo tiempo ser un número par. Si hablamos de obtener un número mayor o igual a 5, pues estaríamos hablando de un suceso que tiene los elementos 5 y 6. Por la definición que estamos dando de espacio muestral y de suceso o evento, estamos hablando de conjuntos. Por consiguiente, aquí se cumplen todas las características que se estudian en la teoría de conjuntos. Aquí es válido la unión, la intersección, el complemento, la diferencia. Podemos trabajar los conjuntos con los dibujitos de diagrama de Venn y de ahí deducir muchas propiedades. Lo importante es que el espacio muestral y el suceso son conjuntos y por consiguiente están sujetos a todas las leyes y propiedades de los conjuntos. Los sucesos se pueden clasificar de la siguiente manera. Equiprobables. Dos sucesos son equiprobables cuando tienen la misma oportunidad de presentarse, cuando tienen el mismo chance, digamos, de ocurrir. Por ejemplo, si se lanza un dado, la oportunidad de que salga un número par es la misma de que salga un número impar. Y es la misma porque miren que hay 3 números pares y 3 números impares. Eso da la misma oportunidad de salir, lo que nos lleva a pensar que la equiprobabilidad de sucesos tiene que ver con el número de elementos que tiene. Dos sucesos son independientes cuando la presencia de uno no afecta la presentación del otro. Esta es muy importante, esta clasificación. Si nosotros tenemos dos sucesos, puede que uno afecte a la presencia del otro. Es decir, que no habría independencia. Lo que nos va a interesar entonces es tener sucesos donde la presencia de uno no afecte la presentación del otro. Si lanzamos una moneda 2 veces, el resultado del primer lanzamiento no influye en nada para el segundo lanzamiento. Es decir, si en el primer lanzamiento salió cara, eso no influye con que en el segundo lanzamiento salga o no salga cara. En todos los procesos de producción se habla de independencia. Entonces vamos a tener presente que en cualquier proceso de producción, ¿sí?, la ocurrencia de los sucesos es independiente. La compatibilidad. Sucesos compatibles son aquellos que pueden ocurrir al mismo tiempo. Con lo que teníamos antes, por ejemplo, miren que al lanzar un dado, podemos hablar de que salga un número par. Y podemos hablar de que salga un número primo. Esos sucesos, obtener un número par y obtener un número primo, son compatibles. Porque el 2 cumple con las condiciones. En otras palabras, sucesos compatibles son aquellos que tienen elementos en común. En caso contrario, pues se denominan incompatibles. Con ese preámbulo, entonces ya entremos directamente a lo que es la probabilidad. Hay 3 definiciones de probabilidad y entonces vamos a conocerlas ellas para saber cuál es conveniente utilizar en cada caso en particular.
El primero es el concepto de probabilidad clásica, el concepto clásico de probabilidad. ¿Sí? Esto data ya de 1713 y entonces la definición que dio en ese tiempo Abraham de Moivre es de que una fracción en la que el numerador es igual al número de apariciones del suceso y el denominador es igual al número total de casos en los que el suceso pueda o no pueda ocurrir, es lo que se conoce como la probabilidad. En otras palabras, la probabilidad viene dada por el número de resultados posibles del suceso sobre el número total de resultados posibles del experimento, que lo podríamos expresar como en el numerador los casos favorables para el suceso y el denominador los casos posibles para el experimento. Hay que tener en cuenta que esta definición se aplica primero cuando el espacio muestral es finito, es decir, que se conoce el número total de resultados. Y segundo, cuando los resultados son equiprobables, es decir, que tienen la misma oportunidad de aparecer. Resumiendo, la probabilidad clásica se aplica cuando se conoce el número total de resultados y los resultados que favorecen al suceso. Además, cada uno de los resultados tiene la misma oportunidad de presentarse. El segundo enfoque es el de la probabilidad como frecuencia relativa. Bernoulli dice, resolvió la cuestión de cómo hallar la probabilidad de ocurrencia de un suceso, aun siendo imposible contar los casos favorables. Introdujo el concepto de probabilidad frecuentista o probabilidad estadística, que consiste en asignar como probabilidad de un suceso el resultado que se obtendría si el proceso se repitiera en condiciones similares un número grande de veces. En otras palabras, tomando una muestra. Entonces miren que lo que dice Bernoulli es de que si usted no conoce los casos favorables, tome una muestra, repita el experimento bajo las mismas condiciones y mire cuántas veces ocurre lo que usted necesita medir. Es decir, que la probabilidad de que suceda un evento es determinada observando cómo sucede el evento en el pasado, es decir, a través de la frecuencia relativa. Para esta probabilidad frecuentista, la fórmula sería número de veces que sucedió el evento en el pasado sobre el número total de observaciones, es decir, frecuencia sobre el tamaño de la muestra. En otras palabras, la frecuencia relativa. Resumiendo, la probabilidad frecuentista se utiliza cuando se conocen los casos posibles pero no los favorables. Y es posible tomar una muestra para calcular los casos favorables. En ese caso se toma la frecuencia relativa como probabilidad. Este es el concepto que más se utiliza en la vida cotidiana. Y hay también un tercer concepto sobre la probabilidad que es el subjetivo. Resulta que en el siglo XX, en el segundo cuarto, ¿sí?,
aparece mucho lo que se conoce como la investigación subjetiva, que es aquella donde se seleccionan unos elementos, se encuentran respuestas, pero donde no se puede aplicar la probabilidad. Es decir, donde no se puede conocer el riesgo de de dar una respuesta que no sea correcta. Según el concepto de probabilidad subjetivo, la probabilidad mide el grado de creencia de un individuo en la verdad de una proposición. Entonces toma los valores entre 0 y 1. 0 si se cree que es falso y 1 si se cree que es cierto. Entonces, ¿qué sucede? Miren, allí a la probabilidad se le asigna un valor, como el nombre lo dice, pues subjetivo. Simplemente se le asigna un valor entre 0 y 1, teniendo en cuenta la información que se tiene sobre ese suceso. Y entonces resulta de que en este enfoque, ¿sí?, la probabilidad se asigna basándose en la información disponible, en la intuición, en opiniones, en investigaciones anteriores, etcétera. La probabilidad subjetiva tiene pues su aplicación en todas las investigaciones de ese estilo, pero muchos no la quieren trabajar debido a que no se sabe el grado de confianza que se tiene en las respuestas que se está dando. Bueno, resumiendo, tenemos tres tipos de probabilidades: clásica, frecuentista y subjetiva. Las condiciones son: para utilizar la probabilidad clásica, que se conozcan los resultados posibles y los favorables, y que además esos eventos sean equiprobables. Aquí entonces la fórmula que se emplea para medir la probabilidad es casos favorables para el suceso sobre casos posibles del experimento. El segundo es la probabilidad frecuentista. Las condiciones son que se conozcan los resultados posibles pero no los favorables, y que se pueda tomar una muestra y a través de ella estimar los resultados favorables. En este caso, entonces, la probabilidad viene dada por la frecuencia relativa, que es la frecuencia observada sobre el número de observaciones o tamaño de la muestra. Y el tercer concepto de probabilidad es el subjetivo. En este caso, se conocen los resultados posibles, pero no los favorables. Y esos favorables no se pueden estimar, no se puede tomar una muestra para encontrar su frecuencia. Aquí entonces la probabilidad viene dada por un número entre 0 y 1, asignado teniendo en cuenta la información disponible en el momento. Y esa probabilidad puede cambiar si cambia la información. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos en este momento tener una probabilidad de que regresemos a clases presenciales en agosto. Pero si dentro de una semana hay algún rebrote de la pandemia, entonces esa probabilidad va a cambiar. ¿Sí? Y no podríamos nosotros utilizar los dos conceptos primeros para medirla, porque no, en primer lugar, no podemos encontrar los casos favorables y entonces no podemos utilizar probabilidad clásica ni frecuentista. ¿Alguna observación hasta el momento?
Bueno, como lo importante de aquí es identificar el espacio muestral y el suceso, entonces tenemos que sacar unos resúmenes de la relación que existe entre la probabilidad y la teoría de conjunto. Para ello, comencemos por recordar la interpretación de un diagrama de Venn. Ese dibujo tan clásico desde la educación primaria nos muestra que hay un conjunto universal que en este caso lo tenemos simbolizada con la letra E. Ese conjunto universal es el espacio muestral. Adentro tenemos dos conjuntos, A y B. Cada uno de ellos representa un suceso. Entonces, ¿qué tenemos aquí dentro? Hay una parte que corresponde a la intersección de los dos sucesos o dos conjuntos. Esto es lo que simbolizamos con A intersección B. Esa A intersección B la podemos pronunciar como A y B, porque quiere decir que está en A y al mismo tiempo está en B. A la izquierda nos queda un espacio que correspondería a A menos B. En otras palabras, a los elementos que están únicamente en A. Y lo mismo sería para el otro lado, donde tenemos B menos A. Significa que allí están los elementos que pertenecen a B y no pertenecen a A. En otras palabras, solo B. Y tenemos que recordar también que todo lo que queda allí dentro corresponde a la unión de los conjuntos. Esa es la unión de A y B. Con palabras, la unión se expresa con la partícula O. A unión B se puede expresar como A o B, porque quiere decir que son los elementos que están en A, o están en B, o están en ambos. Y lo que queda por fuera de esos dos sucesos, ¿sí?, correspondería al complemento de la unión. Ahora bien, un elemento con un conjunto tiene que estar dentro de un conjunto o fuera de él. Los dos son exclusivos. Si aquí observan, lo que está rayado es la unión de A y B. Entonces, lo que queda por fuera de esa unión es lo que lo expresamos como el complemento. ¿Sí? Por eso está simbolizado allí en la esquina inferior izquierda el complemento de la unión. Ahora, hay otras propiedades que tenemos que expresarlas necesariamente de manera simbólica. Por ejemplo, con el mismo gráfico, ¿qué es lo que podemos concluir? Que la probabilidad es un número entre 0 y 1. Que la probabilidad del espacio muestral es 1.
y la probabilidad del conjunto vacío es 0. ¿Sí? Esto es muy importante porque cuando uno está realizando un ejercicio y está encontrando una probabilidad, sabe que le tiene que dar un número entre 0 y 1, que no puede tener un valor mayor que 1 ni un número negativo. Tercero, la probabilidad de la unión. Habíamos marcado en la diapositiva anterior lo que es la unión. Observen lo siguiente, si aquí tomo los elementos de A, ahí estoy hablando de la probabilidad de A, y le aumento los elementos de B. Probabilidad de B. Estoy contabilizando dos veces los elementos de la intersección. Los incluí con A y los incluí con B. Entonces debo quitarlos una vez. Por eso es menos la probabilidad de A intersección B. Muy fácil, ¿no? La unión de dos conjuntos son los elementos de uno más los elementos del otro conjunto menos los elementos de la intersección. Ahora, hay muchas veces que se tiene sucesos incompatibles. Si yo tengo un diagrama de Venn de esta forma, observen que los dos sucesos no tienen elementos en común, no tienen intersección. Entonces son incompatibles, no tienen elementos en común. Si son incompatibles y no hay intersección, pues entonces la probabilidad de la unión es simplemente la suma de las probabilidades. Como tenemos en el caso de arriba, en el 3, ¿sí? Entonces la probabilidad de A unión B simplemente sería la probabilidad de A más la probabilidad de B. Es muy importante relacionar un suceso con su complemento. En el dibujo de la parte superior hablamos nosotros del suceso A unión B y lo que queda por fuera sería el complemento. Entonces, ¿qué sucede? Miren, lo que está dentro más lo que está afuera nos da el espacio muestral. Entonces, la probabilidad de lo que está dentro más la probabilidad del complemento vale 1. ¿Sí? Que es lo que aparece en el quinto. Entonces yo perfectamente puedo encontrar la probabilidad de un suceso conociendo la probabilidad del complemento. Si la probabilidad de que alguien esté dentro de un grupo es del 40%, entonces automáticamente la probabilidad de que esté por fuera del grupo es del 60%. Esas propiedades las estoy resaltando porque tienen bastante aplicación. Sobre todo es esta quinta que es la del complemento.
Otra cosa muy importante para desarrollar esta unidad y muy importante en su vida profesional es conocer unas técnicas para contar. Muchas veces es complicadito encontrar el número de resultados posibles. Si hablamos, por ejemplo, si de las leyes de Mendel, de las posibilidades de características de ADN, resulta que aparecen unos números bastante grandes. Y entonces nosotros necesitamos contar cuántos resultados posibles hay, no cuáles son. ¿Sí? Y entonces tenemos que recurrir a unas técnicas de conteo. La primera se conoce como el principio fundamental multiplicativo. Y dice que si un experimento se puede dividir en etapas independientes, E sub 1, E sub 2 hasta E sub k, y se conoce el número de resultados por cada etapa, n sub 1, n sub 2 hasta n sub k, entonces el número total de maneras en que puede presentarse el experimento es el producto de esos números parciales. Miren, voy a aprovechar aquí esto que tengo para un ejemplo. Las placas de las motos comienzan con 3 letras. Hablemos de ese comienzo, no de las finales, sino solo del comienzo. Toda placa de moto comienza con 3 letras. ¿Cuántas placas son posibles hasta allí? Entonces diría, bueno, hablemos de la primera letra. ¿De cuántas maneras se puede presentar la primera letra? Pues puede ser cualquiera de las 26 letras simples que tiene el alfabeto nuestro. No intervienen las compuestas, no hay una ñ, no hay una che, una ell, eso no se tiene en cuenta. La segunda letra. Como estas se pueden repetir, también sería que se puede presentar de 26 maneras. Y lo mismo para la tercera letra. 26. Conozco el número de resultados por cada etapa. Entonces, aplicando este principio fundamental del conteo, el número total de placas sería el producto 26 por 26 por 26. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Principio fundamental del conteo. Se utiliza cuando el experimento se puede dividir en etapas y se conoce el número de resultados dentro de cada etapa. Entonces, el número total viene dado por el producto de los parciales. Las permutaciones. Una permutación es un arreglo ordenado de los elementos de una muestra o de una submuestra. La permutación se caracteriza por el orden. Por ejemplo, si yo voy a sentar a 3 estudiantes en unas sillas, en una fila de sillas, pues allí tengo que hablar del orden, porque no es lo mismo ser el primero que ser el segundo. Entonces, como interesa el orden, estaría hablando de permutaciones. Las combinaciones son arreglos también, pero donde no interesa el orden. Solo interesan los elementos en sí. Es decir, que para que haya
dos combinaciones, tiene que haber por lo menos un elemento diferente. Permutaciones interesa el orden, combinaciones no interesa el orden. Y allí vienen unas fórmulas. ¿Sí? Que por el momento lo que nos interesa es entender el concepto y ya las fórmulas las podemos sacar en un papelito, consultar por internet o como ustedes quieran en un libro, las tenemos en el cuaderno, etcétera. No hay problema. La simbología para las permutaciones puede ser la que está de primera, Pn,R, que sería permutaciones de n elementos tomando R. Y escribí ahí al lado otra simbología que es la que se encuentra en las calculadoras. Si ustedes observan su calculadora, van a mirar por ahí que hay una teclita que tiene esa simbología. Entonces yo las puedo con mi calculadora, puedo encontrar la respuesta. Y las combinaciones, también aquí escribí unas formas de presentar. Está de segunda, la que aparece en la calculadora, que es NCR. En la misma teclita está, la una está con chip y la otra sin chip. Generalmente combinaciones está directo y permutaciones con chip. Esas combinaciones también se simbolizan con ese paréntesis donde está en la parte superior la N y en la parte inferior la R. Pero no es un quebrado, no es un fraccionario, no hay en medio una línea. Y esto lo leería N tomando R, combinaciones de N tomando R. Esa simbología todos la debieron mirar en el bachillerato. No hay un colegio donde no se haya mirado el binomio de Newton. Y esa es la fórmula que tienen que haberla mirado, que están en los libros de bachillerato. Y les repito, tienen que haberla visto, sí. Esa expresión de N tomando R, que es lo que se trabaja con el binomio de Newton. Y ahí al lado está la fórmula. A mí no me interesa que se aprendan fórmulas. Lo que me interesa es que sepan qué técnica de contar deben emplear. Miremos cómo podríamos hacer aplicaciones de esto. Un ejemplo. Un curso tiene 20 estudiantes. Si se seleccionan 3 estudiantes al azar para conformar un comité, ¿de cuántas maneras se puede nombrar un presidente, un secretario y un tesorero? Entonces, ¿qué sucede? Miren, cuando hablo de que voy a nombrar un presidente, un secretario y un tesorero, pues implica que hay cargos diferentes. No es lo mismo ser presidente que ser tesorero. Entonces, ¿cómo podría ser aquí? Pues podría pensar en nombrar uno tras otro. Y entonces, primero nombro al presidente. Hay 20 candidatos. Luego nombro al secretario. 19 candidatos. Por último, nombro al tesorero. Allí estoy aplicando el principio fundamental del conteo, porque dividí el experimento en 3 etapas y conozco de cuántas maneras se puede presentar cada una de ellas. Entonces el número total es el producto. 20 por 19 por 18 igual a 6.840. Un ejemplo clásico de principio fundamental del conteo. El B dice de cuántas maneras diferentes se pueden sentar en una fila. Sí.
Al sentarse en una fila, como lo había dicho hace un momento, pues interesa el orden. Porque si yo los voy a sentar en una fila, a ver, les voy a decir, usted siéntese en la primera silla, usted siéntese en la segunda, usted en la tercera. Entonces miren que estoy dando un orden. Allí estaría utilizando permutaciones. Permutaciones de 20 tomando 3. En su calculadora tendrían que colocar 20, la teclita P3 igual. Y estuvo. Desarrollándolo por fórmula, pues nos quedaría 6.840. Y lo tercero dice que de los 20 se va a tomar un comité de 3. Y entonces que cuántos grupos diferentes se pueden formar. Para que un grupo sea diferente de otro debe tener por lo menos uno de los elementos distintos. Allí no interesa el orden, sino que interesan los elementos. Dos grupos son diferentes y tienen por lo menos un componente diferente. Como no interesa el orden, entonces se van a utilizar las combinaciones. Y sería combinaciones de 20 tomando 3. En su calculadora escribo 20, tecla C, 3 igual. Dentro de la teoría clásica, la forma de escribir esto sería con la expresión 20 y debajo el 3. Pero por favor, porque esto ya me ha ocurrido varias veces, no es un quebrado, no tiene una línea en medio. Si no es 20 sobre 3, sino 20 tomando 3. Miren un ejemplo bastante sencillo. Bueno, con esa teoría que es la que les estoy repasando, pues entonces miremos algunos ejercicios resueltos. ¿Sí? Vamos a tratar de entenderlos, a ver si miramos la forma de resolverlos. Y luego vamos a discutir. Por favor, lean el enunciado y miren el diagrama de Venn.
¿Qué opinan? Observen. El enunciado dice que en una encuesta realizada a 200 personas adultas se les consultó si tenían hijos y si poseían trabajo. Hay dos sucesos: tener hijos, tener trabajo. Los resultados que se obtuvieron fueron: 75 personas respondieron que tenían hijos, 80 respondieron que tenían solamente trabajo y 35 que no poseían trabajo pero sí tenían hijos. Y nos piden que utilicemos un diagrama de Venn. Lo primero que tenemos que observar es de que los dos sucesos son compatibles. Es decir, que pueden tener hijos y tener trabajo al mismo tiempo. Por consiguiente, el dibujo incluye una intersección. Luego tenemos que comenzar a llenar, pero las partes que son incompatibles. Podríamos nosotros, por ejemplo, hablar de la primera parte que corresponde solo a una segunda que corresponde a A y B y una tercera que corresponde a solo B. Entonces, cuando nos dicen que 75 tienen hijos, no lo podemos colocar el 75 ya que abarca dos de esas regiones. Cuando dice que 80 respondieron que tenían solamente trabajo, esa sí la podemos colocar porque los que tienen solo trabajo son los que están en la tercera región, en la tercera zona. Allí coloco el 80. 35 no poseían trabajo, pero sí tenían hijos. También los puedo colocar porque los 35 que tienen hijos y no tienen trabajo corresponden a la primera región. Y con eso ya puedo complementar. El 40 me sale de que 75 tienen hijos. Como ya hay 35 en la parte externa, entonces en la intersección me quedan 40. En la unión de los dos conjuntos tenemos 80 más 40, 120, más 35, 155. Para el total de 200 quiere decir que hay 45 por fuera. Teniendo ese diagrama de Venn se pueden contestar las preguntas que nos hagan. Sí. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar trabaje y tenga hijos? Sí. Trabajan y tienen hijos, casos favorables, 40, que son la intersección, sobre 200. Y ahí tenemos 40 sobre 200, pues nos da 0,2. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga trabajo? Entonces, que tenga trabajo, tendríamos 40 en la intersección y 80 con solo trabajo. Nos da un total de 120. Por consiguiente, la probabilidad de que tenga trabajo nos da 120 sobre 200. Que no tenga hijos ni trabaje. No tenga hijos ni trabaje, tengo 45 de 200. Entonces me da 45 sobre 200. ¿Sí? Miren de fácil que es encontrar las respuestas si tengo el diagrama de Venn. Dentro de la teoría de conjuntos, que trabaje y tenga hijos sería la probabilidad de B intersección A.
Que tenga trabajo sería la probabilidad de B. Y que no tenga hijos ni trabaje sería la probabilidad del complemento de A y el complemento de B. Si A es que tiene hijos, el complemento es que no tiene hijos. Si B tiene trabajo, el complemento de B no tiene trabajo. ¿Alguna inquietud? El segundo ejercicio dice que en una población se sabe que el 30% escucha los informativos por la radio, el 60% por la televisión y el 20% los escucha por los dos medios de comunicación. Entonces, por favor, elaboren un diagrama de Venn para esos datos. ¿Listo? Bueno, deben tener ustedes su diagrama de Venn. Acá está la solución utilizando la teoría de conjuntos. Simbolizando con la letra R que escucha los informativos por radio y con TV que escucha los informativos por televisión, el enunciado nos entrega que la probabilidad de R es 0,3, probabilidad de que escuche los informativos por radio. Probabilidad de TV, que los escuche por televisión, 0,6, y la probabilidad de que los escuche por los dos medios, 0,2. La primera pregunta dice que escuche alguno de los medios de comunicación. Quiere decir de que escuche la radio o escuche la televisión, lo que me lleva a hablar de la unión. Entonces, aplicando mi fórmula, P de R unión TV es igual a la probabilidad de R más la probabilidad de TV menos la probabilidad de la intersección. Reemplazo por los números y obtengo la respuesta que es 0,7. B, que escuche solo uno de los dos medios. Es decir, que escuche el radio o la televisión, pero no ambos. Entonces sería, a nivel de teoría de conjuntos, pues sería de que escuche radio y no escuche televisión, o que no escuche radio y sí televisión. Entonces tendría que tomar radio menos la intersección y aumentarle televisión menos la intersección. 0,3 menos 0,2 más 0,6 menos 0,2. Y encuentro la respuesta. Esa respuesta se la tiene en función de la teoría de conjuntos. Pero ¿qué es lo que ustedes deben tener dibujado? Un diagrama de Venn. Los sucesos son compatibles. Hay un suceso que es radio y otro suceso que es televisión. ¿Cómo llenamos esto? 30% radio, 60% televisión,
20% los dos. Ah, ese sí lo puedo colocar. 20% que es el de los dos. Y entonces aquí tendría el 20%. Si radio escucha el 30% y aquí ya tengo 20, quiere decir que por fuera quedan 10. Si en televisión está el 60% y ya tengo 20, quiere decir que por fuera hay 40. Si en la unión de los dos conjuntos tengo 40 más 20, 60 más 10, 70, quiere decir que por fuera quedan 30. Y entonces miren cómo me queda la respuesta. Que escuche alguno de los medios de comunicación. 10 más 20, 30, más 40, 70. Que escuche solo uno de los dos medios. 10 más 40, 50. ¿Sí? Entonces miren que allí tienen ustedes un ejercicio resuelto de dos maneras, pero la respuesta es la misma. A mí no me interesa cuál de los dos mecanismos empleen ustedes para resolverlo. Lo que me interesa es que ustedes lo resuelvan correctamente. Pueden observar que entonces que el diagrama de Venn nos ayuda muchísimo para encontrar respuestas, ¿sí? Pero que también las podemos hacer por teoría de conjuntos. Otra ayuda muy importante es una tabla de doble entrada. A un grupo de personas se le pregunta sobre la intención de voto para las siguientes elecciones. Y entonces los resultados obtenidos están en una tabla. En la tabla tenemos la intención es de que va a votar o no va a votar. En el sexo masculino o femenino. Y entonces tenemos los totales. Sumando la primera fila, ese 140 más el 80 que nos da 220 son los que van a votar independiente del sexo. Y debajo está el 100, que serían los que no van a votar independiente del sexo. Por columnas, el 180 corresponde al número de hombres independientes si votan o no votan. Y el 140 corresponde al número de mujeres independientes si votan o no votan. Entonces miren que en esa tabla tenemos que hay 220 que van a votar y 100 que no van a votar. Que hay 100 hombres, 180 hombres, perdón, y 140 mujeres. Y con eso podemos contestar todo. Cuando nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que vote dado que es masculino? Entonces, dado que es masculino, quiere decir que los casos posibles son los hombres, porque ya se sabe, aquí dice, dado que es masculino, entonces son los hombres, y en este caso tendría que son 180. Como ya se sabe que es hombre, los casos posibles son 180. De esos 180 van a votar 140. Entonces la probabilidad, ahí está con verde, pues es 140 sobre 180. Les repito, porque ya se sabe que es hombre, entonces los casos posibles no son 320, sino los 180. Y miren la otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea femenino dado que no vota?
Como ya se sabe que no vota, entonces los casos posibles son los 100 que no van a votar. De esos 100 que no van a votar, 60 son mujeres. Entonces la probabilidad de que sea mujer, dado que no vota, es 60 sobre 100. No empleamos teoría de conjuntos, simplemente la tablita de doble entrada, y lo importante es comprenderla perfectamente. Si, por ejemplo, me preguntaran cuál es la probabilidad de que un hombre vote, entonces allí sí, miren, la probabilidad de que un hombre vote sería 140 sobre el total de 320. Tabla de doble entrada. Bueno, vamos a trabajar ahora este que no lo tenemos todavía. Dice que cada pregunta de un examen tiene dos respuestas alternativas de las que solo una es correcta y que un alumno contesta al azar un examen de este tipo con 3 preguntas. Construir el espacio muestral adecuado, es decir, el conjunto de resultados posibles. ¿Sí? Vamos a darnos unos 5 minuticos para resolver este ejercicio. Entonces vamos a comenzar por construir el espacio muestral, tener en cuenta esos sucesos y encontrar las respuestas P de A intersección B, C, B unión C. Vamos a darnos 5 minutos. ¿Cómo les fue? Cuenten. A ver, alguien que se pronuncie, por favor. Profe, Digan. profe, A ver, sí, ¿sí me escuchan? Para poder sacar los datos de A, B y C y poder hacer espacios muestrales, ahí pues está correcto el hacer un ejemplo en A, donde dice que el alumno contesta correctamente la primera pregunta, entonces sería 1 / 3. Y eso pues a mí me da un 66%. Ah, no, perdón, el 33%. Para B, donde dice que el alumno contesta correctamente dos de las preguntas, 2 / 3 sería 0,66, sería un 66%. Y en la última opción, pues dice que correctamente las tres, pues sería 3 / 3, 1, entonces eso sería el 100. Y de ahí ya se hace el espacio muestral en los conjuntos con el diagrama de Venn, distribuyendo esas cantidades para que un total del 100% o cómo. miremos. Tengan en cuenta lo siguiente. Aquí hay 3 preguntas. Cada una tiene 2 posibilidades de respuesta. Por el principio fundamental del conteo, la primera pregunta tiene 2 posibilidades, la segunda 2 y la tercera 2. Entonces, en total hay 2 por 2 por 2, 8 posibilidades de combinaciones. Al construir ese espacio muestral, yo estoy colocando con X que contesta correctamente y con Y que contesta mal. Entonces, miren
el espacio muestral tiene esos 8 elementos. El primero quiere decir que contesta correctamente las 3. El segundo, donde contesta correctamente 2 de las 3, tendríamos estos. El tercero que contesta correctamente una, nos da estos. Y el último, pues que contesta mal las 3 preguntas. Entonces, en total hay 8. Cuando nos hablan de la probabilidad de B, quiere decir la probabilidad de que el alumno conteste correctamente 2 de las 3 preguntas. Y entonces miren que conteste correctamente 2 de las 3 preguntas tiene 3 casos favorables sobre 8 posibles. Teniendo como respuesta que la probabilidad de que el alumno conteste correctamente 2 preguntas es del 37.5%. ¿Qué significa A intersección B? Significa que el alumno contesta correctamente la primera pregunta y contesta correctamente 2 de las 3. En otras palabras, contesta correctamente 2 de las 3 preguntas, incluyendo la primera. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos 2, que sería XXY y XYX. Allí tenemos que contesta correctamente 2, incluyendo la primera. Entonces, la probabilidad es 2 sobre 8. La probabilidad de que el alumno conteste correctamente 2 preguntas, incluyendo la primera, es del 25%. Probabilidades C. Probabilidad que el alumno conteste correctamente las 3 preguntas. Hay un solo caso favorable de 8 posibles. Entonces la probabilidad de C es 1 sobre 8. Es decir, que la probabilidad de que el alumno conteste correctamente las 3 preguntas es del 12.5%. La última nos pregunta por la P de B unión C. ¿Qué significa esto B unión C? De que el alumno contesta correctamente 2 de las 3 preguntas o contesta correctamente las 3. B unión C, entonces es la probabilidad de que conteste 2 o 3 preguntas correctamente. ¿Sí? Tendríamos aquí 4 casos favorables sobre 8 posibles. 4 sobre 8. La probabilidad de que el alumno conteste correctamente 2 o 3 preguntas es del 50%. Entonces, miren, el ejercicio tiene unas cosas muy importantes. Lo primero es que tenemos que encontrar el espacio muestral y ese es el que nos va a permitir responder las preguntas. Segundo, de que nos definen los sucesos y que nos hacen preguntas a través de teoría de conjuntos. Entonces, dada la pregunta como teoría de conjuntos, nosotros tenemos que interpretarla. ¿Qué es B? Que el alumno conteste correctamente 2 de las 3 preguntas. ¿Qué es A intersección B? ¿Sí? De que el alumno conteste correctamente la primera y conteste correctamente 2 de las 3.
En otras palabras, en nuestro lenguaje, sería que conteste correctamente 2 de las 3, incluyendo la primera. C, no tiene problema, es de que el alumno conteste correctamente las 3. B unión C es de que conteste correctamente 2 o 3 preguntas, que en nuestro lenguaje puede decir de que conteste 2 o 3, o por lo menos 2 preguntas correctamente. Aquí no podíamos utilizar diagrama de Venn. Porque en el diagrama de Venn teníamos ya allí 3 sucesos A, B y C, entonces nos tocaba hacer un diagrama con C, y miren que algunos de ellos son incompatibles. ¿Sí? Por ejemplo, el C, contestar correctamente las 3, es incompatible con A y con B. Perdón, con B, con A no, porque pues contesta la primera, entonces eh, eh, ahí sí es compatible. ¿Alguna inquietud? Siguiente ejercicio. Por favor, léanlo, miren la solución. ¿Queda clara la solución? ¿Dónde salí ese que ya?
A ver, perdón. En el ejercicio anterior, si no había inquietudes, no era muy fácil. Entonces vamos al siguiente, por favor. Allí está resuelto por un diagrama de árbol. Pero entonces hagan ustedes un listado de los resultados posibles. ¿Sí? Hagan un listado del espacio muestral, por favor. ¿Cómo quedó ese listado? Entonces miren que del diagrama de árbol sale, ¿no es cierto? El listado sería A más, A menos, B más, B menos, AB más, AB menos, O más, O menos. Cuando los resultados del espacio muestral son pocos, uno puede recurrir a unas herramientas para encontrarlos. En este ejemplo, pues nosotros, ¿qué decimos? Con respecto a los grupos sanguíneos hay 4 resultados. Y con respecto al factor RH hay 2. Por consiguiente, el número total es 4 por 2, 8. Eso sí los puedo encontrar. Pero si me piden de un grupo grande, pues va a ser un poquito diferente encontrarlos. ¿Sí? En este caso del ejercicio 7, como en el ejercicio 6, entonces nosotros tenemos unos números pequeños donde podemos escribir los resultados. Por ejemplo, hasta 24 podríamos escribir. ¿Sí? ¿Cuál sería el primero? Pues Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay. Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia. ¿Sí? Brasil, Colombia, Argentina, etcétera, etcétera, y podemos hacernos un listado. Pero en la mayoría de casos el número de resultados del espacio muestral es bastante grande y entonces nos queda un poco difícil hacer el listado y tenemos que saber cuántos elementos tiene.
Ahora, por favor, van a interpretar este ejercicio donde hay tres sucesos. Y entonces, al trabajar con el diagrama de Venn, necesitamos tomar los tres sucesos allí dentro, es decir, dibujar tres conjuntos allí. Por favor, revisen el enunciado. Bien, miren de que aquí nos habla de que en una determinada población 70% son aficionados al fútbol, 60% al tenis y 65% al baloncesto. Entonces, si vamos a utilizar el diagrama de Venn, tenemos que hacer un dibujo donde hay tres conjuntos y esos conjuntos van a tener intersección de dos en dos y también hay una intersección de todos. Ya elaborado el dibujo, entonces comenzaría a llenar siempre de espacios que son entre ellos incompatibles. Cuando hablamos del 70% aficionados al fútbol, ese no lo podemos colocar, porque miren que fútbol tiene, ¿sí?, intersección con baloncesto y tiene intersección con tenis. Así tampoco podría llenar el 65% al baloncesto y 45% al fútbol y al tenis. Tendría que partir del más interno, que es el 30% que son aficionados a los tres deportes. Entonces, ese 30% de los que son aficionados a los tres deportes, sí lo puedo colocar dentro. Y luego tendría que comenzar a salir. Cuando dice que el 50% al fútbol y al baloncesto, ¿sí?, aquí tengo fútbol, baloncesto, allá hay el 50%, como ya está aquí el 30%, el 30 está allí, entonces me quedaría un 20%. Cuando dice que 40% al tenis y al baloncesto, tenis y baloncesto hay 40, si ya tengo 30 en la común, entonces por fuera me quedan 10. Cuando dice que 45% al fútbol y al tenis, entonces fútbol y tenis 45%, si ya tengo 30, entonces aquí queda un 15%. Y entonces ya puedo comenzar a salir, ¿sí? El 70% al fútbol,
ya tengo 15 más 30, 45, más 20, 65, entonces me quedas por fuera solo 5. 60 al tenis. Si ya tengo 15 más 30, 45, más 10, 55, quedan 5. 65% al baloncesto. Entonces ya tengo 20 más 30, 50 más 10, 60, quedan 5. ¿Cuántos tengo dentro de los tres conjuntos? 5, 15, 20, 40, 70, 85, 90. Entonces, si dentro de los tres conjuntos están 90, quiere decir que por fuera queda el 10%. Y entonces, miren, una pregunta que sería como un poco difícil contestarla utilizando la teoría de conjuntos, aquí es muy fácil. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo escogido al azar no sea aficionado a ninguno de los tres deportes? Miro allí y ya está la respuesta. 10%. ¿Sí? Entonces, ya hasta aquí pues ya le estoy mostrando, insistiendo en que hay unas herramientas que facilitan todos los cálculos. Estos ejercicios de probabilidades hay que buscarlos siempre con una herramienta. Ya los otros ejercicios tendrían que ver con las técnicas de contar. Y entonces estos ya por tiempo, y necesito charlar otras cosas con ustedes, los dejamos para la próxima sesión.